Abramos la palabra de Dios en el libro del Números. Es que como hicieron censo, ¿se acuerda? Y por eso se llama Números, por los censos que hicieron. El libro de Números. Ahí es donde nos quedamos y ahí continuamos ahora en el capítulo 11. Capítulo 11 de Números. Muy bien. El versículo primero del capítulo 11 de Números, que es la continuación, acuérdese, hoy es la continuación de la semana anterior que comenzamos a ver este libro. El capítulo primero el capítulo 11, el versículo primero dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Recordando que ellos apenas habían salido del monte Sinaí. El capítulo anterior, el versículo 3, nos dice que apenas tenían 3 días de camino del monte Sinaí a la tierra prometida. Y ya se estaban quejando a 3 días. Posiblemente es de ahí donde sacaron que el muerto y el arrimado. Porque eran 3 días y ya empezaron a apestar estos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se quejó y lo oyó Jehová. ¿A qué se le puede esconder a Dios? ¿Qué cosa? ¿Qué hay cosa secreta? Así que cuando lo escucha Jehová, la ira de Dios se suelta y los quemó. Dice que quemó un extremo del campamento. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, un anhelo, unas ganas, una pasión. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Queremos carne. Queremos barbacoa, unos taquitos. Ahora, para recordar, Dios los estaba alimentando con algo que se llama el maná. Estas hojuelas que llovían todos los días y era el pan diario de ellos. Aquí la palabra de Dios dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos. Recuerde que simplemente filosofiando, creemos que allá cuando estaban de esclavos en Egipto, no solamente habían esclavos de la nación de Israel, sino habían esclavos de otras partes del mundo. Y cuando fueron liberados de la esclavitud, muchos de estos esclavos aprovecharon: vámonos también nosotros. Esa es una de las ideas, ¿verdad?, que vemos aquí. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ella tuvo un vivo deseo. Entonces aquí vienen estas personas y pues simplemente para recordarnos a lo mejor de alguna manera que así hoy en la iglesia no todos los que están en la iglesia son cristianos, así como no todos los que estaban en Israel eran israelitas, pero están con nosotros, conviven con nosotros, hasta se parecen a nosotros. Pero estos extranjeros comenzaron a quejarse, tuvieron un deseo grande. ¿De qué? Pues el texto lo indica: de carne. Tuvieron un deseo de carne. Ay, ¿te acuerdas aquellas costillitas tan ricas que comíamos? Tuvieron ganas. Y eso de quejarse es contagioso. Es bien contagioso. Uno se empieza a quejar y de repente ya uno trae la misma actitud que ese otro y uno ni sabe por qué anda tan de malas. Pero es que está uno pasándose mucho tiempo con los quejones. Y hay personas que ese es su estilo de vida, se quejan. Y muchas personas se van de una iglesia para otra iglesia, se van quejando de la iglesia donde salieron.
Y duran un rato y después se van a quejar en la iglesia que están. Y se van a ir a otra y se van a quejar. Y van a ir a visitar a una familia y se van a quejar de algo de ahí, de esa casa. Y van a ir a visitar a otra y se van a quejar de también. Es gente que es su manera triste y miserable de vivir. Quejas y quejas y quejas. El caso es de que aquí tenemos a estas personas que tristemente fueron contagiados porque las quejas son muy murmurar, quejarse, chismes, todo lo que tiene que ver con eso es muy contagioso. Muy, muy contagioso. Entonces, en Mateo capítulo 7, el versículo 15 dice, el Señor Jesucristo dice, de aquellos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo nos da la parábola de la cizaña que crece junto con el trigo. Y entonces debemos de ponernos listos, ¿no? No porque les digamos, brothers, porque estén con nosotros, porque anden con nosotros, porque se portan chido, porque dicen chidos chistes, porque no quiere decir que no sean peligrosos. Hay que estar alertas para quejas. Es lo mismo que siempre decimos, si alguien viene a hablar mal de uno, mal con uno de alguien más, ese mismo va a ir con alguien más a hablar de uno. Esa es simplemente la manera de ser del ser humano quejumbroso, criticón y chismoso. Pero dice el versículo aquí que se quejaron de qué, dice, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, comíamos en balde. De balde. O sea, mucho, ¿no? No, pero de balde significa que era gratis, que no les costaba, que agarraban a granel. Es como les iba a costar si eran esclavos. Les vendían y con qué iban a pagar. Eran esclavos. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros. Es que estos no se acuerdan de qué se acuerdan. Pero dice, la cebolla, los ajos. Fíjense cómo están hambrientos para que extrañen el ajo. Está, y me volvió a discada, carnitas, algo así, ¿no? Las popusas, eso. Es caso de que aquí se están acordando de un banquete. Y dice en el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Todo lo que tenemos es la comida que Dios nos está dando. Eso es todo. Lo que aquí pasa, bro, es que estos quejones, por lo general así son los quejones, los que murmuran, los que hablan mal de alguien o de algo, tienen una memoria selectiva. Se acuerdan nomás de lo que les conviene en ese momento, pero no recuerdan todo. Porque si recordarían todo, pues usted puede volver a Éxodo capítulo primero, antes de que fueran liberados de la esclavitud. La palabra de Dios dice bien claro cómo estaban de lloricones, cómo estaban pidiéndole a Dios salir de ahí. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, en el primer capítulo de Éxodo, que los egipcios les pusieron a ellos guarudas, que les cobraran tributos con la idea de molestarlos y los obligaron a edificar ciudades. Y les hicieron servir con dureza, con latigazos. Les amargaron la vida, dice el primer capítulo de Éxodo. Los obligaban a estar en esclavitud. Y no nomás eso, el primer capítulo de Éxodo también dice que les comenzaron a asesinar a sus bebés, a sus niños. Pero de eso no se acordaron. Pero se acordaron de los pepinotes, de los melonzotes, de la carnota, el pescado, los puerros. Se acordaron de todo, menos de la verdad. O sea, en el capítulo 3, versículo 16,
Cuando le habla Dios a Moisés, le dice Dios a Moisés, he visto lo que se os hace en Egipto. Y Dios también le dice a Moisés, mi pueblo ha orado y yo lo he escuchado. Ellos querían salir de ahí y ahora se están quejando. Ahora romantizan su tiempo en Egipto. Wow, aquellos tiempos, ¿no? Qué buenos tiempos eran. ¿Cómo extraño esos tiempos cuando me latigaban la espalda? ¿No se acuerdan de eso? Le ponen romance al pasado. Así, la verdad es que así es mucha gente. Se acuerdan del pasado y, ay, cuando era niño. Cuando yo era niño pasé muchas hambres. Cuando era niño, no, cuando era niño tuve mucho frío. Pero la gente dice aquellos tiempos. No, no se acuerde nomás de lo bueno. Acuérdese de todo. Y vea de dónde lo ha sacado Dios. Porque eso es el peligro, ¿no? Que si nomás nos acordamos de las cosas bonitas, olvidamos por qué le empezamos a orar a Dios. Por qué queríamos salir de ahí. Y cometemos, si no los mismos errores, peores. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues critican la condición en la que están. Y pues resumiendo todo, es porque no están conformes donde Dios los ha puesto. Eso es. ¿Por qué están criticando? Porque no están conformes donde Dios los tiene. Porque creen que deberían de estar en otro lado, o creen que se merecen algo mejor, o que podrían simplemente estar mejor. Creen que tienen mejores ideas que Dios. Creen que Dios se equivocó algo por el mismo rumbo, ¿no? El asunto es que no están conformes en donde están y por eso empezaron a murmurar, a criticar, a quejarse, a hablar mal. Fíjese, dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, el maná no era suficiente para ellos. El maná, pues sí, me dio eso. Mi hermana, si alguna vez usted voltea a ver a su esposo y su esposo, pues ya no puede salir las revistas de bomberos o algo así. Acuérdese cómo lo recibió, ¿no? No estaba tan, no estaba tan infladito, a lo mejor no estaba tan anciano, no estaba. ¿Cómo dijo la hermana que se nos va cayendo el cabello y nos empieza a salir por la nariz? Y luego por las orejas. Y eso es lo que pasa ahorita. Ahorita muchas personas ven a las personas en televisión y tanto famoso y tanta famosa por YouTube y luego voltean a ver lo que tienen a casa. Pues, sí, el maná que Dios me dio. Ese maná es lo que necesita. Ese maná es la bendición de su vida. Ese maná es lo que la va a hacer feliz. Y estas personas no entendieron eso. Ahora, aquí, recuérdese que el Antiguo Testamento todo es una imagen del Señor Jesucristo. El maná, otra vez, es una imagen de Jesucristo. Y se queda corto, lógicamente. Todo lo que representa a Jesucristo se queda corto a quién es Jesucristo. Pero la palabra de Dios en el capítulo 6 de Juan, el versículo 48, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El versículo 58 de Juan 6 dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿De dónde descendía el maná? Del cielo. Dice, este es el pan que descendió del cielo, dijo Jesucristo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, dice Jesucristo, vivirá eternamente. Fuerte, fuerte, grítalo. Eso. A veces quisiera ser pastor en una iglesia de negritos. Es que eso sí le ponen ganas. Oh, happy day. Yeah.
Bueno, ya los estoy juntando, ¿no? El caso, bro, es que es lo mismo que pasa hoy cuando la gente ve al verdadero Jesucristo, al Jesucristo que está en la Biblia, al Jesucristo que se narra y que se describe en la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la mayoría de las iglesias no aceptan a ese Jesucristo? No es suficiente para ellos. Quieren otro Jesús más agradable. Otra vez, como hemos dicho antes, todo mundo, son muy poquititas, casi nadie, pero todo mundo acepta la existencia de Jesucristo. Aún los que se llaman ateos, aún los que se llaman agnósticos, gnósticos, musulmanes, budistas, historiadores, todo mundo acepta la existencia de Jesucristo. Todo mundo. Son muy, muy poquititos los que se atreven a ir en contra de la evidencia histórica, la evidencia arqueológica, la evidencia científica, toda la evidencia que hay de la existencia de Jesucristo. Son muy, casi nadie. El problema no es eso, el problema es que Jesucristo aceptan. Porque unos de ellos aceptan a nomás un hombre, un charlatán que existió hace más de 2000 años atrás y convenció a mucha gente. Y eso era lo que era. Eso es todo lo que era un charlatán que hablaba bonito y convenció a muchos. Otros lo aceptan como un profeta que existió hace muchos años. Y eso es todo. Otros dicen que nomás fue un buen hombre. Otros dicen que fue un ángel. Otros dicen que fue Adán que volvió a nacer. Pero incluso hoy en nuestras iglesias cristianas tenemos a muchas personas que aceptan un Jesucristo que es puro amor, pura paciencia, pura bondad, pura generosidad, que me va a dar todo nomás porque soy yo. Pero no aceptan o sea, cuando aceptan a Jesucristo, la palabra de Dios, por ejemplo, Romanos 10:9, dice, ¿cómo dice Romanos 10:9? ¿Quién se lo sabe de memoria? Así dice, si confesares, gracias, Andy, que Jesús es el Señor. Muy pocas personas aceptan a Jesucristo como el Señor. Lo aceptan como el Salvador, como el proveedor. Pero el Señor, el que manda, el que gobierna, el que me da instrucciones, y si no hago caso me da unas bien puestas, ese no es muy agradable. Entonces empiezan a dibujar un Jesús que sea más agradable. Y es lo mismo con ellos, pues el maná no es tan agradable, querían algo mejor, estaban inconformes, se merecían algo más bueno, ellos pensaban. Y otra vez, incluso llega el momento que tantas quejas, más adelante lo veremos, le empiezan a echar la culpa al líder y a los líderes. O sea, primero se murmuraron en campaña, después murmuraron delante de Moisés y le echaron la culpa a Dios y tu Dios, y después le echaron directamente la culpa a Moisés. Si fueras buen líder, no estuviéramos donde estamos. Porque estaban totalmente inconformes. No querían estar en ese lugar. Versículo 11, verse. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ay, Moisés, apenas iba a hablar bien de ti. Ahora se va a quejar Moisés con Dios. ¿Cómo le dije que se debería llamar este libro? El libro de quejas. Primera de quejas, porque hay varios. Primer libro de quejas. El caso es que va con Moisés con Dios y le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres. Y Moisés dice, ya estoy cansado. ¿Sabe? Más o menos aquí llevaban, desde que salieron de Egipto, que sucedieron las plagas, se abrió el agua, salió agua de la roca,
tembló el monte, todas esas cosas hermosas, el tabernáculo, bajó Dios. Habían pasado 2 años. Oh, gracias, bro. Nomás habían pasado 2 años. Y para este momento ya se habían quejado un montón de veces. Y ahora están saliendo del monte Sinaí, van hacia la tierra prometida y salieron quejándose. Pero no sé si usted sepa que esta vida sí le va a dar muchas razones por qué quejarse. Esta vida le da mucho por qué, sin duda alguna. No estamos diciendo que no. El mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, no es mentira. Jesucristo lo dejó bien claro. Todos los escritores de la Biblia lo dejaron bien claro. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo. O sea, Juan en Apocalipsis escribió, el que aguantare hasta fin será salvo. O sea, dijo, hay que aguantar. El que persevera hasta fin. Gracias, bro. Estaba usando otra versión yo. El caso es de que también esta vida tiene muchas razones. Tiene más razones para estar agradecidos que para quejarnos. Tiene más razones para estar agradecidos que para quejarnos. El problema está en que se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios. Y ahora tenemos a Moisés quejándose. Ahora, Moisés, él vivió en Egipto hasta los 40 años de edad. Guáchese nomás. Tenía 40, estaba jovenazo, estaba chavo. 40 años de juventud tenía Moisés. Cuando se pone muy bravo y mata a un egipcio y sale huyendo. Y abandona toda su vida. Se va y allá consigue una nena. Se casa. Se hace pastor de ovejas. Y pasan 40 años. Moisés ya tenía 80 años. Y le habla a Dios. Entonces, para estos momentos, Moisés tenía 82 años con 16 días y como 4 horas de haber nacido. Sí. No era un jovencito, no era un pollito. No estaba recién nacido. Y Moisés dice, ya tengo 2 años lidiando con este pueblo. Y son tercos, son necios. ¿Por qué me mandaste con este pueblo? Ser líder no es fácil, pues sí, ustedes saben, por eso muchos de ustedes le han sacado. Ser líder es difícil. Muy pocas personas responden y de las que responden, muy pocas cumplen. No hay mucho respaldo, hay mucha crítica. Mucha crítica, siempre lo está haciendo uno mal. Siempre hay escasez, siempre necesitamos esto, necesitamos aquello, quiero más aquello, quiero más aquello. Pero no estamos vendiendo tacos ni tortas. Estamos llevando a la gente a la vida eterna. Y sabe que me he dado cuenta en esta tierra que todo lo que vale la pena es difícil. Y mientras más vale la pena, más difícil es. Así que la gente vale el esfuerzo. La gente vale este trabajo, este sacrificio que como líder tenemos que hacer. Y sí duele. Y aquí, si usted se fija, Moisés le dice, quítame la vida. Todos ustedes que han sido líderes se han dado cuenta. Y no solamente líderes de la iglesia, en sus hogares. ¿Cuántas veces han estado tan tristes? ¿Cuántas veces ustedes, padres de familia, ven que sus hijos ni cuenta se dan del sacrificio que están haciendo? Nomás piden y piden, critican, se quejan. Y usted dice, no manches, ¿por qué no pensé antes de tener hijos? Y muchos ahora sí lo están pensando, ¿eh? Pero el caso es de que ser líder, donde sea que esté, cuesta. Entonces, ¿qué vemos? La primera vez que la gente murmuró aquí en el capítulo 11, lo hizo a escondidas en las tiendas. Después la gente se quejó con Moisés. Ahora vemos que, y se quejó con Moisés por esto, fíjese, el versículo 13. La gente le dice,
¿Dónde estoy? Versículo 13. Le dice Moisés a Dios, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Eso es a lo que hoy le llaman depresión. Y Moisés está muy cansado y se queja con Dios. Se siente mal y desea la muerte. Ahora sabe que Dios lo que hace es que agarra las quejas y hay algunas quejas que sí son razonables y hay otras cosas que son chipleadas. Simplemente. Y cuando Dios agarró la queja que estaban murmurando la gente, los quemó. Y cuando Dios agarra la queja de Moisés, le responde con bendición. Le manda ayuda, le dice, en el versículo 16 le dice, reúneme 70 varones de todos los ancianos de Israel y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios agarró la queja y alivió la carga de Moisés. ¿Cuál era la carga? Bueno, Moisés era el representante de Dios. Entienda eso, ¿eh? No está hablando de administración en este momento. Eso fue en otra ocasión. Ahorita lo que está haciendo Moisés es que es la voz, es los labios, es la palabra de Dios. Lo que Dios le decía, así le decía Dios a Moisés, dile al pueblo que... Y Moisés venía, Dios dice que... Y ellos, ay no, pero ¿por qué? Y Moisés, ah. Entonces... Dios le dice, te voy a dar ayuda a 70 varones, voy a agarrar del espíritu que tú tienes y se lo voy a poner para ellos. Y si usted sigue leyendo, en el versículo 24 dice la palabra de Dios que Moisés reúne a los 70 varones. En el versículo 25 dice, Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué quiere decir profetizar? Hablar las palabras de Dios. ¿Qué hicieron? Hablaron lo que Dios les decía. Profetizaron es mucho más que decir el futuro. Es parte de. Pero profetizar es simplemente hablar lo que Dios está diciendo. Y es lo que hicieron, es porque era el trabajo de Moisés, hablar en lugar de Dios. Es el representante de Dios aquí en la tierra y era lo que ellos estaban haciendo. Los sacerdotes son los representantes del pueblo delante de Dios. Es muy diferente. El caso es de que Dios le envía ayuda, ¿no? Y estas personas profetizaron, pero no nomás eso, de todos los 70, en realidad nomás fueron 68, la palabra de Dios nos dice, porque 2 de los que convocó Moisés se quedaron allá en su cabaña, no sabemos por qué, traían patas de gallo, una uña enterrada, alguna razón, pero se quedaron allá en la cabaña, y dice la palabra, el versículo 26, habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Ahí están los 70 ya. Pero no nomás esto. Se dan cuenta la gente lo que está pasando y viene un joven, dice en el versículo 27, y le da aviso a Moisés, le dice, allá están aquellos profetizando. Entonces Josué se queja, Josué, ¿se acuerdan? El ayudante de Moisés. Josué, que era joven, se queja con Moisés y le dice, oye, calma impídelos. Versículo 29, Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos. Aquí tuvo un deseo Moisés. Dijo, ojalá que Dios pusiera su espíritu sobre todos. 600 años después. 600, es más exactamente, digamos que 600. 600 años después, Dios envió a otro profeta. Este profeta se llamaba Joel. Joe, para los que hablan inglés.
El profeta Joel recibe palabra de Dios. Otra vez está hablando las palabras de Dios. Y en el capítulo 2, del versículo 28 de Joel, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es lo que dijo, es lo que deseó, es lo que anheló, es lo que pidió Moisés. Y dice el profeta dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. 80 años después sucede Hechos capítulo 2. No 80, 800. Perdón, es que se me confunde entre el español y el inglés. Pero 800 años después. 600 años después de Moisés y 800 años después de Joel, baja el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre su iglesia. Y ahí en Hechos capítulo 2, en especial el versículo 17, el apóstol Pedro recuerda a Joel y dice, se está cumpliendo lo que profetizó hace 800 años el profeta Joel. Y nace la iglesia. ¿Y nosotros qué? Bueno, nosotros somos esa iglesia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice, 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si, ¿dónde estoy? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es lo que estaba haciendo Moisés. Ahora lo estamos haciendo nosotros. Porque el espíritu que tenía Moisés, lo tenemos nosotros. Así como Moisés estaba hablando las palabras de Dios, ahora nosotros estamos hablando las palabras de Dios. El Espíritu Santo es el que logra que hagamos eso. Entonces aquí a la iglesia no venimos para hablar lo que nos da la gana y decir cosas, ay, yo quiero esto y yo quiero aquello. Usted no viene a escuchar lo que yo tengo que decir, usted viene a escuchar la palabra de Dios. ¿O no? Porque si vienen a escucharme a mí, pues traigo unos chistes bien buenos. Pues usted dice, no, pues para chistes me pongo ahí a ver el YouTube y salen unos mejores chistosos. Y entonces es lo que yo no entiendo el día de hoy. Muchas personas van a buscar iglesias donde los que están enfrente les dan palabras motivadoras, de ánimo, palabras que les dicen qué tan valiosos son, que van a obtener mucha bendición, les dan muchas promesas, les aseguran prosperidad, pero son palabras vanas, porque no tienen respaldo, no tienen fundamento. Y la gente se emociona, ay, sí, 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 sí. Pues sí, pero ¿quién le está vendiendo todo eso? La palabra de Dios le promete muchas cosas, pero la mayoría de lo que se promete en las iglesias el día de hoy no lo promete la palabra de Dios. No lo promete. Pero la gente, no le entiendo, la gente prefiere ese tipo de engaño, ¿no? Les gusta ser engañado, ¿no? Tan como aquella mujer que la cacheteaba al esposo y le decía, pégame, pero no me dejes. No le hace que me mientas, dime que me eres fiel, pero quédate conmigo. Pues, qué vida tan más triste. ¿Cuántos de ustedes quieren tener parejas que los engañen, que los mienten, pero que les digan que lo aman por nadie? Queremos nosotros estar con alguien que nos sea sincero, alguien que se entregue a nosotros. Es lo mismo, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Bueno, versículo 5, hermanos. Pues,
ando perdido, ¿ah? Bueno, vamos a leer el 5, ¿para qué? Ya lo dijimos. ¿De qué se estaban acordando ellos? Del pescado que comían en Egipto y de gratis, de los pepinos, los melones. Dejamos esos, las cebollas, los ajos. Y ahora dicen, nuestra alma está seca. Eso trae consecuencia, ¿eh? Aquí es donde volvemos ahora. ¿Cómo trata Dios con las quejas sin fundamento? Las quejas donde estamos reclamando la bendición que Dios nos está dando porque queremos algo diferente. ¿Cómo trata Dios con eso? ¿Cómo trata Dios cuando Dios lo está poniendo, le está dando, le está entregando, lo está guiando y usted está dale, 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 queja tras queja tras queja? ¿Cuál es la manera, cuál es el modus operandi de Dios? No es bueno para usted, ¿eh? Fíjese. Volviendo a esa queja, versículo 18, le contesta Dios a Moisés. Al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menosprecia. Uy, primero se dio como bendición. Chido, uno, no, dos, no, tres. Y luego ya cuando dijo de las narices y luego dice, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Uy, ahí es donde, caray, entonces no es una bendición. ¿Por qué les va a dar de comer Dios? Porque lo menospreciaron. Dios les estaba dando algo y ellos estaban deseando algo diferente. Estaban nomás queja y queja y queja. Y dice Dios, les voy a dar mucha carne, les va a salir por los hoyitos de las narices. Porque me menospreciaste. Y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué hacemos acá? ¡Qué tontería! O sea, en otras palabras, quejarse de la situación actual, según Dios, es lo mismo que menospreciarlo. Porque el que guía tus pasos, el que guía las circunstancias, el que guía la situación, el que guía todo, absolutamente todo, es Dios. Y Dios te tiene donde te tiene. Y el quejarse de eso es menospreciar a Dios. Versículo 21. Entonces dijo Moisés, mira, ahí está Moisés, bien humanote. Le dice Moisés a Jehová, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. ¿Se acuerda que al principio del capítulo del libro hubo un censo, ¿ah? ¿Y cuántos fueron? Más de 600,000, más de medio millón, los puros soldados, ¿eh? Entonces dice, son 600,000 los que están en medio de cuál. Y tú dices, tú Dios dices, les daré carne y comerán un mes entero. Pues que se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, os juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ay, ay, ay. O sea, ¿crees que no puedo? ¿Qué hizo Jesucristo cuando tenían hambre? Allá, allá. Y luego le dicen sus discípulos, Señor, mándalos a la casa. ¿Se acuerda que así le dijeron? Mándalos, córrenlo. Le tumbamos a aquel chavalito sus panes y nosotros comemos. Es lo mismo que está pasando aquí más o menos. ¿Cómo? Dice Moisés. Son más de medio millón de personas. ¿Cómo vamos a alimentar a tantos? Bueno, versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado.
alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¡Ja, ja! Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió dio 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¡Ay! ¿No que no podía Dios? Agarró uno de esos pájaros que están, ¿cómo se llama? De un lado para otro. Ustedes saben, emigrando. ¿Eh? Y los agarró. Órale. Los agarró. Hasta ahí todo, no, hombre, qué chulada, qué bonito, qué bendición. ¿Podía Dios proveer? ¿Podía Dios darle carne en lugar de maná al pueblo? Sí podía. ¿Ellos dudaron? Sí. Sí. El caso es que Dios no les estaba dando carne porque no quería darles carne, les estaba dando maná porque Dios quería darle maná. Y aún así ellos decían, ay, pues no puede Dios, mejor nos quedamos allá. No es porque Dios no pueda, es porque Dios no quiere. Así de sencillo, y la gente no agarra la onda. No es que Dios no te puede dar, es que Dios no te quiere dar. Y entonces Dios les demuestra aquí 2 cosas. Una es sí puedo, y otra es, va a ver lo que les pasa cuando andan de quejones. Fíjese nomás. Fíjese nomás. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Lo que parecía bendición, ¿qué fue? Exactamente. Dios les había prometido sostenimiento, brothers. Dios les había prometido que Él los iba a mantener. Así como la hermana dio el testimonio ahorita. En el capítulo 16 de Éxodo, ellos comenzaron a murmurar. O sea, casi 2 años antes de esto. Comenzaron a murmurar, ay, que nos hace falta comida, que mira, ya teníamos ollas de carne y ahora nos estamos muriendo de hambre. Y entonces en el versículo 4 del capítulo 16 de Éxodo, Dios les promete sostenimiento. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Se fijó? Es la promesa de Dios. Cuando ellos estaban quejando, Dios respondió bien. Les dijo, ok, tienen hambre, yo os haré llover pan del cielo. La queja era justa, era razonable, pero ahora no era. Yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice, les voy a dar pan, pero el mismo pan les va a servir de prueba. ¿Cree que pasaron la prueba? Pues no. Y ahora nuevamente se están quejando ahora. Y al final murieron muchos, dice, ahí sepultaron al pueblo codicioso. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ellos no estaban contentos, ellos estaban con avaricia, ellos no estaban conformes, ellos estaban quejando. Y entonces lo que pareció bendición en realidad fue castigo. Lo que parecía prosperidad en realidad fue juicio. Y ahí sepultaron a los codiciosos.
Entonces, brothers, ahí le empezamos a cortar ya. La palabra de Dios, ¿qué aprendemos? Bro, hay mucho que aprender, brothers. Mucho, mucho, mucho. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es el Nuevo Testamento hablando del Antiguo Testamento. Y dice, el día de hoy, no murmures como ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Perecieron. Dios te da sostenimiento. Dios se encarga de ti. Dios te lleva, Dios te trae, Dios guía tus pasos. Dios provee, Dios suple. Pero Dios no nomás te da bendición, también te da pruebas, también te da escasez, también te da luchas, también te hace pasar por malos momentos, porque Él quiere. Lógico que tiene un porqué atrás de todo, pero la respuesta más fácil es porque Dios quiere. Te va a servir esas pruebas, esa escasez, esa necesidad, esa enfermedad, esas luchas, esas dificultades. Sí te van a servir, te van a hacer mejor persona, te van a aumentar tu fe, te van a ser humilde, algo bueno vas a sacar de ahí. Pero es porque Dios quiere. Y Dios lo quiere porque Él es bueno. Él es bueno. En todo el tiempo. Así que, usted fíjese, aún estaban ellos comiendo, ¿no? Así que el día de hoy, pues lógicamente hay un chorro de quejas. ¿Quién de ustedes nunca se ha quejado? ¿No? ¿Hay alguno? Nos quejamos a veces por... ¿Cuántos se han quejado por el clima? ¿Por qué hace frío? ¿Cuántos se han quejado por qué hace frío? ¿Y por qué hace calor? ¿Y cuando tienen mucho trabajo? ¿Y cuando no tienen trabajo? Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Y Dios es paciente, Dios nos aguanta, y Dios nos guía, y Dios nos habla. Pero nosotros tenemos que entender, porque eventualmente llega el juicio, y ese juicio puede servir de lección para otras personas, pero para nosotros ya va valú. O sea, ya terminamos. Sí que hay que ser agradecidos con lo que tenemos. ¿Cuántos días de camino llevaban? 3 días, 3 días. 3 días. Y para Moisés estos ya estaban apestando. Vamos a orar. Padre.